Rafael. En Radio Centro 97.7. Periodismo a ras de suelo. Buenas tardes al auditorio. Este día soleado en la Ciudad de México, al mismo tiempo día cargado de procesos, de noticias y de señalamientos por corrupción que mencionaremos justamente hoy. Vamos a contar en estudio con la senadora Patricia Mercado en la entrevista. La senadora Mercado ha avanzado puntos importantes de la agenda laboral, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres. Tiene mucho que decirnos a propósito de la última resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto al aborto y otros temas que están justamente pues en el candelero de la Cámara Alta. Tenemos también la necesidad de cubrir los hechos sangrientos que están sucediendo en Michoacán. Ciertamente, desde el mes de mayo comenzó una batalla campal entre las distintas organizaciones criminales que quieren la hegemonía de ese territorio. Desde luego el Cártel Jalisco Nueva Generación, con una presencia abrumadora. Le he pedido a Carlos Arrieta, reportero que se encuentra justamente allá, que converse hoy con nosotros para darnos el contexto, la circunstancia y sobre todo qué esperar de esta ola. Las negociaciones instruidas por el presidente López Obrador hoy también serán tema del programa. Le pidió al secretario de Hacienda que hablara con las autoridades del Instituto Nacional Electoral y con los dirigentes de los partidos a ver si es posible reducir la partida para las prerrogativas partidarias. Ayer los dirigentes de los partidos de oposición se negaron. Vamos a ver si esto puede avanzar o solamente pues es un juego de sombra. Le he pedido también a María Marván, ella fue presidenta del Instituto Federal Electoral, que nos dé su punto de vista, estará aquí analizando. Y hoy nos estrenamos con una lista de lujo en temas históricos. Alejandro Rosas, quizá, tengo que decirlo así, de mi generación, el mejor historiador, uno de los mejor equipados, con las mentes más claras, y le agradezco mucho a Alejandro Rosas que nos vaya a acompañar todos los jueves, pues para hablar de la perspectiva histórica y también hay que decir de los argumentos históricos en circunstancias políticas. Estos son los temas que abordaremos el día de hoy. Arrancamos con el editorial. La puerta occidental mexicana está en llamas, y cuando hablo de la puerta occidental, desde luego hablo de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Guerrero, ahora alcanza incluso Guanajuato. Una zona que está en disputa porque desde luego el puerto de Lázaro Cárdenas y esa geografía es fundamental para quienes trafican con drogas sintéticas o hacen trasiego de elementos necesarios para la confección de esas drogas sintéticas. El Cártel Jalisco Nueva Generación es, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una de las 5 organizaciones transnacionales más peligrosas en el mundo, y se encuentra desde luego en México entre las 3 con mayor dominio. Hay quien dice, y concretamente el Departamento de Justicia lo advierte, que tendría dominancia en nuestro país en cerca de 22 entidades. Sin embargo, ha hecho todo lo posible por enfrentar de manera escandalosa a sus adversarios. En Guanajuato, un pequeño grupo de crimen organizado dedicado al Huachicol, el cártel de Santa Rosa de Lima, realmente una organización muy pequeña, enfrentó hace unos días, unos 4 o 5 días, un hecho que quedó registrado en video, donde un grupo de 10 paramilitares del Cártel Jalisco Nueva Generación, uniformados, con ropa de asalto, fuertemente armados, advirtieron que en Guanajuato no cabía ninguna otra organización más que ellos, videaron el mensaje, dijeron que iban a limpiar la zona, denunciaron a un juez, denunciaron a un jefe de policía y luego asesinaron al supuesto líder de la plaza ahí en Guanajuato de San Miguel. 2 o 3 días después, ese cártel, el mismo cártel que tiene capacidad de tener actuación en distintas zonas, hace su aparición en Uruapan,
tratando nuevamente de controlar territorio, y pues deja el día de ayer una serie de mensajes con forma humana, con rostro humano, en los puentes de una vialidad importante en Uruapan. Estamos hablando de en 2 puentes, más de 20 personas, más otros cadáveres en unas bolsas, esos primeros cadáveres colgados en unos puentes. Y claro, lo que dicen es un mensaje, y es que la antigua familia michoacana ya no cabe en ese lugar, ahora se llaman los Viagra, y van contra ellos. En realidad lo que tenemos es una lucha campal, feroz, empezó el 23 de mayo y no se ha detenido, y en efecto el gobierno, habría que decir, el Estado interviniendo todavía de manera pálida, no se ha desplegado la Guardia Nacional como se advirtió sería a partir del mes de julio, no ha logrado frenar este conflicto entre organizaciones, y desde luego no se ha frenado la matanza, la sangre, y déjeme decirlo más fuerte, la capacidad de propaganda terrorífica o terrorista que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos son elementos que van en serio. La famosa guerra contra las organizaciones comenzó en Michoacán, y hay que decirlo, a tantos años, 11 años, continúa en Michoacán. ¿Cuál será la estrategia del gobierno mexicano para achicar, acotar al Cártel Jalisco Nueva Generación, para mandarlo debajo de las alcantarillas, para detener a sus principales líderes, para hacer que las comunidades no los protejan? Esas son preguntas que tendrán que encontrar respuesta pronto, porque es mucha la sangre y mucha la violencia que seguimos observando. Este es el editorial de hoy. Comenzamos el programa. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro.
estamos de vuelta y me da un enorme gusto contar esta tarde con la presencia de la senadora Patricia Mercado, aquí en Grupo Radio Centro. Muchas gracias, Pati. No, muchas gracias por invitarme a tus primeros programas. Felicidades por el espacio. Va a ser muy importante. Te vamos a seguir. Pues son tiempos donde hay que reinventarnos en más de un sentido. Las coordenadas en el mundo y obviamente también en México están cambiando. Los referentes, las tendencias, incluso la manera de construir democracia. Y tú te has reinventado varias veces. Digamos, de líder de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, a líder de las mujeres, feminista. Luego te metiste a política y hoy estás en el Senado, digamos. Y supongo que sigue siendo un poco de todo al mismo tiempo. Sí, no dejaste las pieles anteriores. No las dejé, al contrario, las llevo conmigo siempre al Senado también. ¿Te asumes una senadora de oposición? O sea, ¿te sientes cómoda cuando dice la senadora de oposición Patricia Mercado? A ver, eso dice el periódico. Bueno, sin duda pertenezco a una fracción minoritaria. O sea, por supuesto que soy una de oposición en el sentido que no formamos parte del gobierno ni formamos parte de esa mayoría que es la que finalmente toma decisiones, mayoría legislativa. Sin embargo, sí me siento oposición, sin embargo, no me siento, digamos, ese es mi papel. Por ejemplo, siempre voto a favor de que se abran las discusiones, ¿no? Difícilmente la mayoría vota porque se abran las discusiones, siempre es que no se discuta, De principio yo digo que se discuta todo. Si alguien quiere hacer un planteamiento, que tenga el derecho a hacerlo, ¿no? Y que no una mayoría te diga que no. Otra cosa es cuál es mi posición frente al problema. O sea, puedes estar de acuerdo con la mayoría, pero no estás de acuerdo cuando la discusión se anula. Exactamente. Ahora, ¿te sigues asumiendo de izquierda? Absolutamente, y eso es lo que te iba a decir. O sea, en este momento creo que la dificultad está en cómo ser una oposición desde la izquierda, ¿no? Ahí me asumo yo. Por eso me parece muy importante la agenda laboral, y ahí hay muchos acuerdos con muchos de Morena en la agenda laboral. A ver, pero yo ahí me pierdo un poco. Me acuerdo mucho de la frase de los Tigres del Norte. Yo no salté la frontera me saltó a mí. Ajá. Y muchos que somos de izquierda nos dicen ahora que ya no somos de izquierda. Toda la vida siendo de izquierda, de pronto que te quiten tu identidad. Claro, porque hay mucho fundamentalismo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Creo pero que si no estás con la mayoría, ¿no eres de izquierda? Claro que no. Si no estás con la mayoría, claro que eres de izquierda. Las izquierdas somos, además, por definición, somos diversas. O sea, las izquierdas, las derechas están definidas como, digamos, la defensa del status quo, ¿no? Entonces se mueven muy poco las diferencias. Los conservadores son los que no quieren que se mueva nada. Exactamente. En la izquierda queremos que se mueva todo, y los caminos para que eso que se mueva reditúan en mayor igualdad y justicia social, ahí es donde tenemos diferencias. Yo desde ahí soy oposición y pertenezco a una fracción parlamentaria que es Movimiento Ciudadano, que la veo desde ahí, digamos, que actúa desde posiciones en defensa de los derechos, en defensa de las libertades. Déjame abusar del conocimiento que tengo de tu biografía. Tus orígenes son de izquierda, pero son de izquierda trotskista. Soy de izquierda trotskista. Y eso puede tener algo de distinto con las otras izquierdas. A ver, ¿cómo te colocas? ¿No? Una trosca frente. Porque sigue siendo trosca en el fondo. En el fondo sí. Cuando dices izquierdas diversas, estoy oyendo a Trotsky atrás. Pues, exactamente, ¿no? Por libertaria. O sea, realmente creo que el trotskismo es el respeto por la diferencia, ¿no? Es el respeto. Es una corriente política que fue aplastada, que fue asesinado su máximo dirigente, León Trotsky, aquí en México, no por pensar diferente, por una mayoría que pensaba que tenía la única verdad para lograr justicia en un país como fue el estalinismo, ¿no? O sea, es decir, el objetivo era el mismo, pero el camino para llegar, cómo violentaron, cómo desaparecieron las libertades en lo que fue la Rusia, digamos, soviética, pues eso, o sea, yo estoy formada en la antítesis de eso. Por eso quizás por eso he estado en estas agendas, ¿no? Por lo general minoritarias, aunque van ganando terreno. Yo creo que han ganado mucho terreno. Esencialmente minoritaria.
pues siempre orgullosamente minoritaria. Orgullosamente minoritaria. La única vez que he estado como formado parte de una mayoría, que fue el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancero, que fui Mancera, secretaria de Trabajo, después secretaria de Gobierno, y dentro de eso, una de las cosas, a mí me decían, oye, pero los secretarios de Gobierno se tardan 3 minutos hablando con la gente, y luego, no, yo me podía estar 3 horas hablando con un grupo de 100, los escuchaba, me decían las peores cosas del gobierno, de mí misma, y una vez que terminaba todo eso, muy bien, ahora yo les voy a decir qué pienso yo y vamos a establecer algún tipo de negociación frente a su problema. ¿Te arrepientes de haber aceptado el cargo de jefe de para secretaria de gobierno? nada. De haber trabajado con Miguel Ángel Mancera. No me arrepiento. Las para críticas nada. que has recibido por ello te afectan, dañaron tu trayectoria. Porque sabes que Miguel Ángel Mancera cuando me invitó es cuando el PRD perdió la ciudad. En el 2015 perdió la mayoría de las delegaciones, de los gobiernos delegacionales y el Congreso. Y me dijo, a ver, Patricia, hay algo que no estamos escuchando. Y tú estás relacionado, vienes de esa historia, de esa sociedad civil, que yo creo que no estamos escuchando. Y por eso nos fue mal. Entonces tienes la puerta abierta para hacer eso. Y me dejó hacerlo. Me dejó poner las reglas del acuerdo político frente al conflicto social, que además era un conflicto ya muy grande con el gobierno de la ciudad en ese momento. Los primeros 3 años de Mancera son de mano dura. De hecho, arranca su gobierno con actos de mano dura. Bueno, cae un jefe de la policía, ¿no? Y conmigo, incluso, cuando le acepta su renuncia o le pide la renuncia, no lo sé, del procurador, fue después del caso Lesbi, de este caso que tendría que haber sido tipificado como feminicidio y el procurador por reaccionar a nadie muy mal. Le tienes que pedir perdón por tu trayectoria en ese gobierno. Híjole, pues yo no tendría que pedirle perdón. Creo ¿Otros que, sí en ese gobierno? Fíjate que hay algunas veces en algún tipo de movilización, ¿no? Que había necesidad de hacer una petición para que la fuerza pública, ya tenían 2 horas parando constituyentes o tal, que había que, sabes que ya negociamos, ya está todo listo, ya hablamos con el gobierno federal, ya recibió una comisión, no tienen por qué seguir parando una avenida de esta naturaleza, hay que usar todos los protocolos para la contención. En algún momento, pues algún policía sí se le pasó la mano. Igual eran golpeados ellos, pero sí se le pasó la mano y eso es, ¿no? Y eso no me siento orgullosa de eso, digamos, pero fue realmente lo menos. Siempre que había una movilización, había una organización, nos tuvimos a los anarquistas, digamos, en la calle, ¿no? Y había una organización de jóvenes, Marabunta se llama, que yo les llamaba para decir, a ver, ustedes vayan con ellos, díganos cómo, o sea, no pueden entrar con bombas molotov al Zócalo, ¿no? Tienen que dejarlas antes de entrar, ayuden, ustedes revisen sus mochilas, ustedes hablen con ellos, negocien con ellos, y llegaron muchas veces al Zócalo, ¿no? Pues ya, digamos, sin estas botellas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, bueno, pues hice lo que estaba en mis manos hacer para resolver conflictos sociales. ¿Has conversado con Claudia Sheinbaum, ya ahora en tu calidad de senadora? Pues fíjate que la única vez hicimos un seminario sobre el agua y las inundaciones en la Ciudad de México, Beatriz Paredes, que dirige la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y yo que dirijo la de Zonas Metropolitanas, y las dos comisiones, votado en pleno unánime por el Senado, de que hiciéramos un seminario sobre la problemática de las inundaciones, digamos, y del agua en la ciudad, pero sobre todo, sí, drenaje, ¿no? Relacionado con esto y las posibles salidas, captación de agua pluvial y el resultado de esas ponencias y de ese seminario, se lo presentamos a la jefa de gobierno y es la única vez que lo he visto. No ha habido otro encuentro, no hay proximidad política, no hay empatía, yo creo que, no averiguan un poco de tu experiencia. No, y me encantaría, no sabes lo que me encantaría, luego veo cosas y digo, ay, yo les diría esto, yo les diría el otro, pero... ¿Está cerrada la puerta? No es que esté cerrada la puerta, o sea, no la he pedido, ¿no? Posiblemente si le pido una suta... No, yo creo que más bien su gobierno, pues es un gobierno que quiere marcar muy claramente la diferencia con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y bueno, pues digamos, hará bien, no en el sentido de
de despreciar todo lo que se hizo antes, sino hará bien en el sentido que es un nuevo gobierno y quiere poner su visión en la... Y yo formé parte del gobierno de Mancera, entonces no me puedo Ahora, un gobierno desprender de eso. que tuvo actores muy corruptos. ¿Cómo te vives frente a ellos? Héctor Serrano, por ejemplo, déjame plantearlo ahí. Pues el tema es que hay instituciones, o sea, yo no puedo acusarlo de corrupto. O sea, hasta que no tenga un proceso. Pues a mí no me consta, ¿no? Pero si tiene acusaciones de corrupción, si le encuentran, digamos, historias de corrupción en los puestos que él ha desempeñado, yo en la Secretaría de Gobierno no lo puedo decir. No ha habido una persecución vía penal, ¿verdad? Para nada. O sea, simplemente es un señalamiento de corrupción sin que esto transite porque la procuradora o la fiscal Godoy haya prosperado. No, para nada. Hasta ahorita por lo menos no se sabe de ninguna... Vamos a las materias. Déjame comenzar con la primera, la negociación del Tratado de Libre Comercio, la nueva negociación para este formato que esperemos quede ratificado por parte del Congreso estadounidense en breve, implicó una demanda por modificar nuestras leyes. Y curiosamente una demanda que de tu lado venías pues levantando hace mucho tiempo. El sindicalismo democrático lo levantó desde hace muchísimo tiempo, la libertad sindical. A ver, van las dos preguntas. Una, ¿esa reforma está a la altura de la expectativa que tú tenías? Dos, ¿es realmente reformable en los hechos el sindicalismo mexicano para acercarse a la democracia? Mira, lo que es absolutamente, sí están las expectativas, se reformaron 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, creo que faltan cosas, sobre todo el tema de la subcontratación, ya tuvimos un parlamento abierto sobre el tema, el famoso outsourcing que va a pasar, digamos, con esa forma, digamos, de desarrollo productivo y económico en México, pero la reforma... Te voy a tener aquí para que tengamos, digamos, en extenso la posibilidad de desarrollar el tema. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de la reforma laboral. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de vuelta. Grupo Radio Centro 97.7 recibe hoy a la senadora Patricia Mercado. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, nos quedamos empezando a desarrollar el argumento justamente sobre la reforma laboral. Si está a la altura, qué pendientes hay y si en los hechos es reformable el mundo del trabajo en este país, en el sentido democrático en el que planteaba. Bueno, yo creo que es una reforma de gran calado, que efectivamente empieza con un movimiento democrático sindical muy fuerte desde hace muchísimos años. Sigue con esta investigación que hizo el CIDE sobre justicia cotidiana y la recomendación del CIDE de digamos, un estudio muy serio, ¿no? Hicieron foros, consultas, estudios y tal. La recomendación de que la justicia laboral tenía que salir de este modelo de las juntas de conciliación y arbitraje dependientes del Ejecutivo, con un tripartismo que es el que decidía sin ser jueces a quién se le hacía justicia y cómo se le hacía justicia. Y pasar a tribunales. Y pasar a tribunales laborales y no donde se imparte justicia en nuestro país en ese poder. Entonces una reforma, decía, de gran calado y además un tema, por supuesto, desde el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico y después la discusión en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues obviamente en la mesa poner, a ver, aquí hay un piso disparejo, ¿no? Aquí tenemos sindicatos, tenemos negociaciones colectivas, tenemos, digamos, otro tipo de negociaciones aquí con la fuerza de trabajo aquí en el extranjero, y ustedes en México tienen contratos de protección y sindicatos que firman esos contratos de protección. Se calculaban como 150,000 contratos de protección. O sea, realmente una clase trabajadora absolutamente imposibilitada para luchar por sus derechos. Y entonces, claro que exigieron un piso más parejo en términos de protección de derechos laborales, pero esto ya venía en una discusión desde un ámbito académico y, por supuesto, de una lucha de muchos años. Hay un mundo del trabajo en México, pues donde la presencia femenina es importante. Así es. Con un desequilibrio en los ingresos importante, pero la presencia de las mujeres en el mundo laboral es amplísima. Y luego, un mundo laboral que, si uno lo observa, pues es muy joven por la misma tasa demográfica que tenemos. Pero cuando uno mira la dirigencia del mundo laboral, no hay mujeres. Y no hay, el más joven tiene 92 años, pero digo un poco de broma, pero no estoy muy lejos de la realidad. A ver, eso muestra que hay un problema de representación. Pero por eso ahora la posibilidad de tener un sindicato ya va a haber un centro de registro, ya no va a haber alguien que va a decir a este sí, a este no. Que la toma de nota desaparece. La toma de nota desaparece, hay un registro sindical en un centro de registro laboral de contratos colectivos, 20 trabajadores de una misma empresa o de empresas distintas, ¿no? Hablando ahora de las nuevas plataformas, podrían ser 5 de Uber Eats, 5 de quién sabe, o sea, estas plataformas distintas de Rappi y tal, se juntan 5 y 5, juntan 20, hacen un sindicato y realmente, digamos, la organización colectiva puede ser una organización mucho más flexible, más abierta, más inteligente, más defensora de derechos, no solamente frente a la empresa, sino frente a los servicios públicos, a los servicios del Estado, movilidad, en fin. Me parece que eso es lo que hace la reforma, facilita una nueva organización colectiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está pues muy a la expectativa, incluso con entusiasmo, de ver un poco las campañas que podrán hacerse dentro de la vida sindical y la emergencia de nuevos liderazgos. A ver, yo te pregunto si ves condiciones para nuevas centrales obreras, para nuevos sindicatos. Mira, es decir, en México el sindicalismo tiene un muy mal rostro. Los líderes sindicales están abajo en el aprecio de la población de la policía. Sí. Es decir, realmente requeriríamos como una transformación no legal, sino cultural. Sí, absolutamente. ¿Tú estás en la misma expectativa? ¿Crees que algo pueda realmente ocurrir ahí? Yo creo que, que la organización colectiva y la negociación colectiva es lo que tiene que aparecer en este país para poder salir, y ahora ya ves los datos de Coneval, para poder salir de esta imposibilidad del derecho más importante del trabajo, que es la seguridad social, ¿no? 71 millones de personas que están fuera de esta posibilidad entre trabajadores y sus familias. Entonces, y como un dato central que da Coneval en su informe de pobreza, un dato central es esta falta de seguridad social. Entonces, para poder acceder a los derechos, la organización colectiva, como en cualquier movimiento, digamos, cualquier movimiento es la organización colectiva para lograr sus derechos.
Está muy desprestigiado el sindicalismo, está muy desprestigiado el sindicato. Creo que va a costar trabajo levantar 30 años donde los sindicatos la mayoría de ellos no le respondieron a los trabajadores, respondieron a sus intereses, firmaron contratos de protección. Pero bueno, finalmente hay una nueva legislación que va a ayudar a una flexibilización de la organización colectiva y a la competencia. Dijiste a la competencia hace un momento, de los dirigentes en esta sindicales. agenda con Morena me siento a mis anchas. Sí, es decir, la mucho secretaria acuerdo. alcalde, ¿no? Está los senadores con totalmente los que sí. tiene esa relación, porque ahí sí hay un cambio sustantivo, es decir, hubo gobiernos muy patronales, para no llamarlos como se llaman, ¿no? Y neoliberales, sí, ¿no? sí. Pero no fueron gobiernos Fueron próximos. 30 años de la llamada paz social, ¿no? Que se basó en bajos salarios, en organización sindical. Los trabajadores no tenían acceso a sus contratos colectivos, no sabían, pagaban una cuota, pero no sabían ni a quién. Entonces fue, digamos, 30 años que no ayudó a la productividad, que no ayudó al crecimiento económico. Tienes hoy interlocutores ni a una mejor distintos para el mundo del trabajo. Absolutamente. La Son los secretaria sindicatos. alcalde es más próxima al mundo del trabajo, incluso por origen familiar. Absolutamente, absolutamente, y está muy entusiasmada de implementar el nuevo modelo, digamos, en los tiempos que dicen los transitorios. Hay un grupo en particular que había sido sistemáticamente arrinconado, olvidado, borrado. En Máscaras Mexicanas hay un relato de Octavio Paz que llega a su casa, dice, ¿hay alguien en casa? La trabajadora del hogar responde, nadie. Bueno, te pregunto si esta transformación también hacia el mundo doméstico es obra de esta transformación general, política que estamos viviendo, y qué papel te ha tocado jugar en ese sentido. Absolutamente, mira, hay muchos senadores que vienen del mundo del trabajo, del mundo sindical. Por supuesto hay una buena parte de los diputados y senadores de la nueva mayoría política, pues que vienen de movimientos sociales, gente, digamos, que viene más de un trabajo comunitario, comprometido con el tema de los derechos laborales y del trabajo, muchos, o sea, realmente hay una masa crítica fuerte, y entonces impulsa la firma de la ratificación del convenio 98 para la libertad sindical, esta reforma laboral, digamos, de gran calado. Entramos a la discusión muy fuerte sobre el outsourcing, la subcontratación, que ahí hay un modelo que no está garantizando los derechos de los trabajadores y los trabajadores del hogar. O sea, el tema de reconocer y hacer una reforma también a la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar de manera unánime, digamos, impulsado también por esta nueva mayoría. Yo creo que en la agenda laboral, de veras lo he dicho desde que llegué, hay un cambio muy importante, dramático, y me parece muy importante. Irreversible. Sí, yo también creo o sea, que puedo estar tranquilo en que no vamos a regresar a las épocas donde los funcionarios te decían sindicalismo para las trabajadoras del hogar sobre mi cadáver, y me tocó escuchárselo. Sí, yo sabes que, como tú sabes, siempre los derechos y las libertades están en acecho. Sí. Están siempre presionadas y nos toca defenderlas. Yo creo que nada es para siempre hay que estar alertas y hay que seguir adelante. Patricia, compartes tribuna con otras senadoras y tuviste un desencuentro hace algunos meses con Lili Telles. Sí. Serio, porque pues en efecto, siendo progresistas, o déjame decirlo así, los partidos donde ambas les llevó a la tribuna, no comparten la misma visión sobre la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el embarazo. A ver, ¿dónde está esa discusión otra vez? Conservadores, progresistas, liberales y el aborto en medio. Como siempre, el tema del aborto atraviesa partidos políticos, como siempre. Hay un grupo pequeño, pero hay un grupo en este caso de senadores, no sé, de diputados seguramente también, pero de senadores que están totalmente en contra de, por ejemplo, la despenalización del aborto en Morena. O sea, tú estarías diciendo que habría una facción conservadora con respecto a los derechos de las mujeres. Absolutamente, con respecto a ciertos derechos. Yo creo que uno de ellos es pero también al de las drogas, y también más o menos son los mismos, ¿no? Son los mismos que ahí pues Morena tendrá que resolverlo. Yo creo que es una minoría, por supuesto, no es una posición mayoritaria. No es una posición mayoritaria de Morena, es una posición de una minoría, pero igual, ¿no? Está esa minoría, también, digamos, en el PRI hay una minoría en contra muy claramente, ¿no? También, bueno, en el PAN seguramente, más bien la mayoría, Xochitl Gálvez no, pero la mayoría está en esa posición. Ahora, atraviesa todos los la partidos. Corte ha sido una aliada, digamos, de la apertura
¿no? Del arco, digamos, de libertades de las mujeres. Y recientemente, pues, una confirmación, ¿no? En caso de violación, nos pregunta, ¿el aborto es legal? En la palabra de las mujeres. A ver, nos explicas, porque este es de esta semana. ¿Me puedes decir exactamente qué significa? Significa, la norma 046 es una norma general, aplicable, que la tenemos desde principios del 2000, para que las mujeres que están embarazadas por violación puedan tener servicios de interrupción del embarazo en los servicios de salud, ¿no? Puesto que el aborto en todos los códigos penales en el país no es un delito por violación. O sea, los códigos penales dicen esto, digamos, no es un delito, por lo tanto tiene que ser un servicio de salud. Ahora, ¿esto en los hechos qué significa? Llega una chica y le dice al médico, me violaron. Exacto. No tiene que Lo que hacerse dice nada la más. corte, lo que dice la corte es, este embarazo es producto de una violación, y la corte dice muy bien, ella dice en un escrito, yo fui violada, este embarazo tal, y estoy solicitando la interrupción, y con eso se le tiene que hacer la interrupción, porque desde el 2000 hasta la fecha, primero fue la discusión de quién decía, el juez o el Ministerio Público. No, pues que el juez, oye, no, para cuando un juez diga, este embarazo en la semana 50 y... ya nació, o sea, eso era imposible. El Ministerio Público, ¿sabes qué? La gran mayoría, tenemos, Ricardo, 2 partos diarios de niñas de 10 y 11 años, 2 diarios. Bueno, esas niñas no van a un Ministerio Público a denunciar a su abuelo, a su padre, al vecino, al hermano, y muchas de ellas también. Entonces, deja tú las violadas en la calle, digamos, las violadas en la casa, las que sufren esta violación al interior de los hogares, es imposible que vayan al Ministerio Público. Entonces también decíamos, oigan, no puede ser que con la denuncia en el Ministerio Público le realicen la interrupción. Que toda mujer en este país sepa que basta con que le informe al Eso médico para que el médico esté obligado. Eso es lo que resolvió la Corte, que me parece muy importante. Cierro con otro tema que está fuertemente en discusión, ¿no? ¿Qué quiere decir Estado laico, digamos, en esta primera mitad del siglo XXI? Quizá no es lo mismo que significó en la época de Juárez o en la época de Lázaro Cárdenas o incluso de Calles. Estamos modificando patrones, pero ahora vemos una presencia fuerte de ciertas, instituciones religiosas dictando política. O sea, por ejemplo, veo la enorme presencia que tiene la Luz del Mundo en el Congreso de Jalisco, o incluso en el Senado, colegas tuyos que piden luego favores a Bellas Artes, que acaba siendo un problema, y una definición que se está moviendo. ¿Dónde estás tú con respecto a la definición de Estado laico? Mira, yo estoy a la luz del presente y no la luz del mundo. Claro, o sea, yo estoy en una red que se llama República Laica. Le acabamos de presentar una carta la semana pasada tanto al presidente como a la Secretaría de Gobernación diciendo, a ver, hay algo que no estamos entendiendo. Ciertos dirigentes de las iglesias evangélicas están diciendo que hay un acuerdo con el gobierno para distribuir la llamada cartilla moral de Alfonso Reyes, para distribuirla en sus iglesias, en las comunidades y tal y tal. Pero eso lo han dicho ellos, el gobierno no ha dicho nada. Le preguntamos al gobierno si ha hecho acuerdos con ciertas iglesias, con qué iglesias y sobre qué bases, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, pues efectivamente, las coordenadas de actuación del gobierno tendrían que ser las coordenadas de un Estado, de una república definida como república laica. Estamos esperando la respuesta también sobre los medios de comunicación. O sea, se nos ha informado que se le pueden dar ¿Pero es un gobierno que estuviese poniendo en riesgo el Estado laico? Es decir, que el uso de metáforas, comentaba ayer con Jorge Cepeda, por ejemplo, por parte del presidente, el uso de metáforas religiosas excesivo, podría incomodar a ciertos Yo creo que incomoda a otras religiones, o sea, que no tienen este tipo de pero yo si cito a Buda o cito a Mahoma, no estaría agrediendo a nadie. Si cito el Nuevo Testamento, pues tendría que ser igual. Yo creo que la agresión no es una agresión a una persona, es una regla de Estado. O sea, hemos decidido en este país que lo de Dios es de Dios y lo del César es del César. Entonces tenemos separadas esas tareas y esas visiones. Eso nos dio paz. En este país, en otros países puede suceder otra cosa. En este país nos dio paz. Ese es el arreglo que tenemos. ¿Tú no moverías ahí los principios? Yo no movería absolutamente nada. Estamos bien. Absolutamente nada. Estamos muy bien con nuestro Estado laico. Bueno, Patricia, pues cerramos. No sé si quieras un último mensaje antes de que nos vayamos. Pues no, de esta desearte lo mejor, Ricardo, y estar contigo en tus primeros días de este programa, pues de veras te lo agradezco y esperemos seguir
hablando y te vamos a estar escuchando en todas tus entrevistas, porque creo que tu posición como periodista es una posición importante, inteligente. Necesitamos debatir esto que tú decías en un primer momento, ¿no? ¿Qué es ser gobierno? ¿Qué es ser oposición en este momento con un gobierno de izquierda como el que tenemos? ¿Qué significa que tiene que cambiar en este país? Seguramente oiremos mucho contigo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que esto que tú sabes hacer muy bien, que es, digamos, definir cada tema por sus propios méritos, es lo que vale la pena en una democracia. Lo otro, sumarse a un lado o al otro, digamos, incondicionalmente, indiscriminadamente, pues no sé qué sea, pero democrático no es. Así es. Vez por vez, caso por caso, agenda por agenda, tema por tema. En algunos estaremos de acuerdo y en otros no. Nos seguimos escuchando y ojalá y vengas mucho aquí a cabina. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Nos vamos a corte. Regresamos. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. De vuelta, Grupo Radio Centro 97.7, soy Ricardo Rafael y como anunciaba desde el editorial, pues uno de los temas que el día de hoy lamentablemente merece toda nuestra atención es lo que está ocurriendo en el occidente mexicano, concretamente en Michoacán. Amaneció la ciudad de Uruapan con una noticia pésima: el látigo de la violencia ha regresado a sus calles, a sus avenidas, una serie de cadáveres colgados de puentes, cadáveres dentro de bolsas de plástico. Y en realidad lo que estamos viendo pues es un capítulo más de una serie que arrancó por ahí de principios de mayo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que quiere ser poder hegemónico en toda la zona occidental. Quien me ha ayudado a mí desde hace algún tiempo a entender lo que ocurre en esa zona es el reportero Carlos Arrieta. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva aventura. Al contrario, Ricardo, un gusto y un honor estar en este valioso espacio para ti y para todos los que escuchas. Carlos, te ha tocado pues recorrer las comunidades, tratar de entender cómo se está gestando esta nueva ola de violencia, y yo sí te rogaría que me ayudaras a entender cuál es el pleito concretamente que se tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación con la antigua familia michoacana, con los famosos Viagra, y que desde el mes de mayo pues hemos estado viendo una ostentación de carros, armas y ahora de muertos en cantidad creciente. ¿Cómo surge este choque y cómo explicarnos lo que se observó el día de ayer? Mira, bueno, si nos vamos primero con el saldo, Ricardo, que es de 19 personas, de 19 cuerpos de personas asesinadas esta mañana en 3 diferentes puntos de la ciudad de Uruapan, algunos colgados, algunos otros más desmembrados, otros más también desmembrados, pero localizados o al interior de bolsas de plástico. Puedo decirte primero que es un hecho sin precedentes en la historia de este municipio de Uruapan, donde nos encontramos, ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana. ¿Qué sucede? Bueno, tras el ingreso de los autodefensas aquí en el estado de Michoacán y luego su disolución, sabemos, ellos combatieron al entonces cártel más preponderante, además, ¿no? De los Caballeros Templarios. Estas células que quedaron, algunos autodefensas fueron infiltrados, otros más lideraron incluso grupos de los Caballeros Templarios, del otro la cártel de los Caballeros Templarios,
formaron grupos de autodefensa, entre comillas, y bueno, hoy uno de esos grupos, encabezado por los hermanos Sierra Santana, autodenominado Los Viagras, son quienes se quedaron ahorita y quienes tienen como ese control en gran parte o en una buena parte del territorio michoacano, entre ellos Uruapan, que es donde, bueno, ellos han disputado, ha sido cruento esta guerra entre ellos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, un Cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Rafael, que tú y yo hemos platicado hoy en dos brazos, el de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y es el regreso prácticamente de Eric Valencia, el 80. Hay que recordar que Eric Valencia estuvo detenido por el después salió y hoy regresa a su tierra natal, a Michoacán. Por separado, de manera paralela, ellos han combatido al grupo criminal Los Viagras. Este anuncio prácticamente fue con un derramamiento de sangre, un enfrentamiento, una emboscada que dejó el 19 de mayo, si no me equivoco, 11 civiles muertos, gente armada, gente de ellos, y 2 más lesionados aquí en el municipio de Uruapan. Al tercer día se localizó una camioneta con 5 personas asesinadas a tiros y calcinadas. Posteriormente, al tercer día de este hallazgo, pues otras 3 personas más fueron también encontradas muertas y calcinadas. Estos 2 últimos sucesos sobre la carretera Uruapan-Paracho, la carretera libre. ¿Ligas estos eventos con lo que ocurre sobre los días 20 de mayo, 23 de mayo, también en Zamora, que hay enfrentamientos muy fuertes entre las dos organizaciones? Y donde mira, en el caso de Zamora, prácticamente fue un ataque a los elementos de la policía municipal, en donde, bueno, pudimos ver después cómo mostraron el músculo, ¿no? Prácticamente criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, al estar en más de 20 camionetas posando sus armas, rifles de alto calibre, incluso calibre 50, ¿no? Tipo Barrett, con el que, bueno, se rompe cualquier tipo de blindaje. Entonces, sí va junto, podríamos decir que es parte de esta guerra que hay, pero en esta ocasión en Zamora le tocó a los policías. Sin embargo, en Uruapan no ha habido descanso para la ciudadanía. Han vivido en incertidumbre porque cada vez se vuelve más cruenta, Ricardo, esta disputa. Ahora, déjame tratar de, digamos, ya entendiendo el origen, dirías, hay 2 organizaciones distintas. Así es. Y tú dirías, en Uruapan la dominancia la tienen los Viagras, es decir, la ex familia michoacana. La tuvieron. O sea, el Cártel Jalisco está avanzando con estas movilizaciones, con estos desplantes de poder, con estos ataques tanto a la autoridad como a sus adversarios. Ha avanzado demasiado, al grado que también hay que recordar que a principios de este año, si no me equivoco, Ricardo, o a finales del pasado, no tengo exactamente la fecha ahorita en la cabeza, en la memoria, hay que recordar que hubo un ataque en una funeraria que dejó también personas muertas y lesionadas luego del asesinato de un hijo de un empresario y que justamente estaba relacionado en esta disputa. Ahora, Carlos, a mí la parte que me tiene muy interesado periodísticamente, que quiero compartir contigo, es que estos desplantes de tipo incluso propagandístico, pues no solamente es un desafío de una banda contra otra, es un desafío a la autoridad legal. Es decir, cuando uno ve los videos, ¿no? Por ejemplo, estos que presentó el Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, ¿no? Donde asesinan al líder de una plaza y suben el video, o vemos los videos que mencionaste hace un momento, el Cártel Jalisco mostrando sus armas, sus vehículos, lo mismo hacen los Viagras. Pero lo que le están diciendo a la población es: aquí gobernamos nosotros, nos estamos peleando entre nosotros, pero esto es un gobierno criminal. Frente a eso, en mayo, cuando empezó esta crisis a crecer, vimos un gobierno de la República, concretamente el secretario Durazo, diciendo: en julio llega la Guardia Nacional y se acabó la fiesta. Estamos en agosto y la fiesta sigue peor de como estaba. Te pregunto, ¿empiezas a ver mayor presencia del gobierno federal? ¿Ves presencia de la Guardia Nacional? ¿Ves que se vayan a regresar a sus coladeras? ¿O los ves desafiando al poder público? Mira, la respuesta de si veo más presencia del gobierno federal es no, y no la tengo yo. La tienen ahorita
la ciudadanía, o sea, no conocen ni siquiera de qué color son las camionetas, cómo visten, cómo están ataviados los elementos de la Guardia Nacional, a pesar de que llegaron 200 a partir del 1 de julio, y el lunes pasado, nos informan las autoridades, llegaron cerca de 100 más de los 400 que anunció el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o algo así, ¿no? Se llama, del gobierno federal, que iban a ser cerca de 400, es decir, tienes elementos aquí que solamente generan un gasto para los ayuntamientos, porque son quienes están prácticamente pues pagando la estancia, pagando comidas y demás al gobierno del estado, y sin la presencia. Ahora, el día de hoy el secretario de Seguridad del Estado de Michoacán advirtió que tendría reuniones ya con las autoridades federales justamente para revertir esta ausencia. ¿No tienen ustedes noticias? Que cuando veo, por ejemplo, que van 20,000 efectivos para el Estado de México y me hablas de 400 en Michoacán, pues sí me parece que hay un problema de coordinación que espero que se resuelva pronto, o un asunto de estrategia que no alcanzamos a entender. Cabría también. Mira, estos 400 que te digo solamente son para Uruapan. Ya. Pero a ver, yo creo que aquí el tema, y tienes toda la razón, Ricardo, en ese ángulo de la información. A ver, vamos a pensar que de los 10 municipios más violentos del estado de Michoacán, 8 son gobernados por Morena y son los que tienen más efectivos de la Guardia Nacional. ¿Crees que está habiendo una discriminación partidaria en la asignación de efectivos? O sea, ¿podrías acusar de esto al gobierno federal? Pero no solo lo podré acusar, se lo puedo mostrar. Morelia sigue siendo una de las ciudades más violentas. Zamora sigue siendo una de las ciudades más violentas. Parácuaro sigue siendo una de las ciudades más violentas. Pero también podrías decir que los presidentes municipales de Morena están gobernando mejor. Pues no lo creo, porque son de los municipios más violentos, y estos que te estoy citando son de Morena. En Aguililla es un campo de batalla del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viagras. Ahí gobierna Morena. En Buenavista, en la zona de la Tierra Caliente también, gobierna Morena, y también es un campo de batalla. De hecho, es la casa de los Viagras, es su centro de mando prácticamente. Ellos son de ahí. ¿Ves al gobernador Silvano Aureoles pudiéndose sentar con el presidente de la República igual que lo hizo Alfredo del Mazo para construir una estrategia conjunta? Mira, no lo veo, lo he visto, ha sido público. Desafortunadamente los resultados son los que no se ven, Ricardo. Aquí el problema no es, yo insisto, no es un tema político, es un tema social, es un problema que va mucho más allá del tema de seguridad. Es un problema que tiene que ver con todos los ámbitos sociales. Es decir, ya cuando tienes a un niño que lejos de querer ser médico, quiere ser sicario, por lo que le representa el poder de tener un arma, el mejor vehículo, a las mejores chicas, y además tener el poder de mando, pues me parece que estamos hablando de un problema muy grave que en Michoacán no se ha terminado. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es sentarse y buscar una solución social y limar sus diferencias políticas para que esto pueda dar resultado. Yo creo que el tema de la demagogia es lo que la gente ya está odiando, y son los testimonios, la gente te lo dice, el gobierno ni siquiera se preocupa, ellos nada más reaccionan. Pues 19 cadáveres en una sola noche, francamente sí es noche de cuchillos largos, y me puedo imaginar el estrés, el horror que se está viviendo en Uruapan. Un abrazo muy fuerte, Carlos, y a través de tu conducto a una población que se merece desde luego una vida pacífica y civilizada, se la merece pronto, son demasiados años de violencia. Estoy completamente de acuerdo contigo, te regreso el abrazo y gracias por permitirme estar en este valioso espacio, Ricardo. Honradísimo, Carlos, me despido, nos vamos a corte. De regreso, las negociaciones entre la Secretaría de Hacienda, los partidos y el Instituto Nacional Electoral para darle una mochada, una bajada, una reducción a las prerrogativas de los partidos. No se vaya, seguimos, 97.7. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de vuelta y como lo anuncié hace un momento, uno de los temas que se ha movido fuerte esta semana es la propuesta, la iniciativa del presidente López Obrador para que por la vía política, no a través de la reforma constitucional, sino por la vía política, los partidos regresen dinero de las prerrogativas que tienen por derecho constitucional, porque en efecto pues son prerrogativas muy altas. Los dirigentes de los partidos el día de ayer dijeron que de ninguna manera, que no confiaban en que regresara ese dinero fuese a redituar, y hoy el presidente instruyó al secretario de Hacienda y Crédito Público para que hable con los partidos, para que hable con las cabezas del Instituto Nacional Electoral y ver si se puede llegar a un acuerdo político. Tengo en la línea a nuestro reportero Alberto Zamora. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes. Así es, pues este día fueron varios los temas que se abordaron en esta conferencia de prensa mañanera. Fueron pues 6 temas, contabilizamos de los más importantes, y uno de ellos justamente el que tú estás mencionando, el tema del asunto de los partidos políticos, el gasto que tienen, y bueno, el presidente por lo pronto de entrada dice, ya lo mencionabas, que pues se va a buscar un acuerdo, que sea mediante un acuerdo con los consejeros del INE y con los dirigentes partidistas para que ya se concrete este tema de la reducción al presupuesto que se asigna a los partidos políticos, Rafael. Ahora, Alberto, yo te pregunto, ¿qué tiene que hacer el INE? Porque, pues en realidad este es un arreglo entre partidos. Es decir, yo no veo a la autoridad electoral pudiendo meter su cuchara en esto. Así es, simplemente lo que mencionaba el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, simplemente están aplicando la ley. La Constitución establece una fórmula mediante la cual se tiene que calcular los recursos que se van a entregar a los partidos políticos, y esto simplemente se está haciendo. Lo que está en este momento es un proyecto que tiene el INE, todavía tiene que discutirse y obviamente pasaría al Congreso, que tomaría la decisión final, pero nuevamente el asunto va a caer justamente en el terreno de la reforma constitucional, Ricardo. Pero a ver, Alberto, el presidente no está proponiendo una reforma constitucional. El presidente lo que está diciendo es lleguemos a un acuerdo político. Así es, un acuerdo que sea, incluso lo menciona de manera voluntaria, que incluso se le preguntó, que ya por ahí hubo un señalamiento por parte del PRI de que no estarían muy de acuerdo con este tema. Morena, por su lado, ya por ahí la presidenta nacional Morena, Jacob Polensky, ya mencionó que podrían aceptar este asunto, pero el PRI lo rechaza, y bueno, él dice que va a dar tiempo incluso para que de alguna manera pues se convenzan y que sea de manera voluntaria a través de este acercamiento que tendría el secretario de Hacienda para justamente pues tratar de llegar a este acuerdo que tú mencionas y se concrete este tema de la reducción al presupuesto que se asigna a los partidos políticos, Ricardo. A ver, déjame, te consulto como si fueras Maquiavelo y le hablaras al príncipe. Sí, Jacob Polensky, unánime, digamos, de manera unilateral, disminuye las prerrogativas de Morena, ponle un 30%, no el 50%, ¿cómo le van a hacer los partidos de oposición para no seguirla? Sí sería un golpe muy, digamos, una exhibida muy fuerte, se toma desde el partido del gobierno. Así es. Y ahora, el asunto también tiene que ver, no sé si estarías de acuerdo, en que los partidos pues necesitan recursos, los demás partidos necesitarían recursos también para el tema de tratar de alguna manera de ser competitivos desde el punto de vista electoral, tener recursos para poder pues de alguna manera financiar campañas, mover personal de cara a las siguientes elecciones. Entonces también ahí yo vería un asunto importante a discutir respecto al tema del presupuesto de los partidos, Ricardo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Alberto, esta conversación. Habrá que estar al pendiente. Te confieso, de mi lado, me genera mucho escepticismo, un poco por el argumento que tú estás dando, que las oposiciones vayan a entregarle los recursos que son suyos a la tesorería de la Federación, para que la tesorería de la Federación pues haga trabajo que a fin de cuentas abona al gobierno y su partido. Es decir, ahí hay un ciclo perverso, pero en sentido inverso también veo una enorme habilidad del presidente de la República cuando le dice a su partido, redúzcanse, porque si se reduce Jacob Polensky, eso le va a dar réditos también
al partido gobernante. Es decir, que en todas gana Morena, ¿no? Hay una habilidad política extraordinaria. Así es, y bueno, justamente también como tú lo mencionas, los demás partidos pues tendrían que seguirlos, con la diferencia de que estos partidos pues no están en el gobierno y pues los recursos que van a recibir serían menores ya de por sí a los que se les había asignado de acuerdo a esta fórmula constitucional, Ricardo. Muy bien, Alberto, te mando un abrazo. Si hay Gracias. tema mañana, te espero también aquí en el espacio para seguir tocándolo de cerca. Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y ahora le voy a pedir a Lilia Heras que nos ayude pues con la nota que tenemos a propósito de este operativo en Mississippi, donde pues detienen a más de 100 mexicanos presuntamente ilegales. Hay que advertir que después de el agravio sufrido por la comunidad mexicoamericana, por los mexicanos en El Paso, pues sí resulta complicado tan rápido estar enfrentando ya estas razias, estos ejercicios que yo recuerdo haber, digamos, observado por primera vez en Arizona, en el condado más densamente poblado por mexicanos, en el condado de Maricopa, que es en realidad conurbano a Phoenix. Y ahí estaba el sheriff Arpaio, un personaje siniestro, que iba a las escuelas donde asistían los hijos de migrantes mexicanos, y ahí detenía a los niños y a los padres, y es el mismo individuo que, por cierto, reforzó una ley para que no se vendiera literatura mexicoamericana. Es un individuo que parecía como un síntoma aislado. Qué impresionante es observar ahora que esa política que se reducía a Maricopa y a Phoenix es general. Ahora la tenemos extendida. No tengo en este momento a Lilia Heras, vamos a guardar su intervención en el espacio para que nos dote con mayores informaciones sobre este asunto, y lo que voy a hacer es hablar con Jorge Almaquio, que justamente viene siguiendo pues esta audiencia donde Rosario Robles se enteró de los cargos por los cuales se le están persiguiendo. Se ve ya a Rosario Robles fuera del juzgado. Jorge Almaquio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo Rafael? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, pues ya la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público al impedir el posible desvío de recursos públicos causando daño a la cuenta pública por 5,073,358,846 pesos con 25 centavos. Y bueno, pues en la audiencia de imputación que encabeza el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el Ministerio Público Federal señaló que en la realización de 27 convenios, principalmente con universidades públicas, actuaron de manera reiterada, con omisión y dolo, señalando a la extitular de Sedesol y como autora directa del manejo irregular en estos casos. Con un vestido blanco de encaje, una bolsa de mimbre multicolor, alpargatas blancas y aretes de perlas, Robles Berlanga bajó de una camioneta BMW color azul aproximadamente 2 minutos antes de las 10 de la mañana y luego ingresó precisamente a la zona de juzgados aquí en el reclusorio sur de la capital del país. La jefa de gobierno caminó entre empujones y gritos y solo señaló que da la cara como siempre y tranquila enfrentando las acusaciones. Ya en la audiencia pues escuchó detenidamente y concentrada, muy tranquila por supuesto, todas las acusaciones que hizo la fiscal Teresa Maldonado Rodríguez, quien señaló que Robles Berlanga recibió diversos oficios de la Auditoría Superior de la Federación encabezada por Juan Manuel Portal, aunque los primeros fueron notificados por el director general de Geostadística y Padrón de Sedesol, José Antolino Orozco, el 11 de septiembre del 2014 y julio del 2015, y después le notificaron por parte de la auditoría. Y bueno, pues expusieron que ante ello, aunque Robles Berlanga tuvo pleno conocimiento de estos hechos presuntamente irregulares, Ricardo Rafael, bueno, pues no realizó ninguna acción para corregir y sancionar estas presuntas irregularidades, y Jorge, mucho menos lo resaltaron. Dime. Sí, Jorge, es que me confunde un poco lo que comentaste hace un rato, porque hay dos imputaciones que serían contradictorias entre sí. Por un lado, lo que dices es que se le acusa por no haber impedido, ¿no?, el desvío de los fondos, por no haber impedido las irregularidades. Pero por otro lado nos dices que es autora directa
de estos actos fraudulentos. Te preguntaría porque son dos cosas distintas. Una cosa es, se te juzgo por omisión y entonces hiciste un ejercicio indebido de tu función porque omitiste actos de autoridad que tendrías que hacer, y una cosa distinta es ser la autora directa, es decir, haber tú orquestado todo el fraude. ¿Me puedes aclarar cuál de las dos es la imputación o son las dos? Lo que señalan es que precisamente al no realizar ningún acto para corregir esta situación, bueno, la señalan como autora directa, porque si tenía conocimiento de que había irregularidades, entonces ella era parte precisamente de esta situación, y por eso le están haciendo la imputación de ejercicio indebido de ejercicio público. La están señalando como la responsable precisamente de todas estas situaciones, porque además lo que les dicen es que al tener conocimiento de esta situación, de estas irregularidades, y no realizar acciones para corregirlas, tampoco le notificó estas acciones a su superior jerárquico, refiriéndose, Ricardo, que al presidente Enrique Peña Nieto no le notificó el presidente Enrique Peña Nieto de estas situaciones, y por lo tanto pues es la responsable directa de esta situación. Esto es parte de lo que se ha dado. ¿Qué procede ahora? ¿Qué sigue en la ruta procesal? El juez dio entrada a estas acusaciones y comienza el proceso judicial. ¿Lo vivirá ella fuera de prisión, entiendo? Todavía continúa la audiencia porque la defensa pues pidió que se le precisara precisamente estas situaciones de irregularidades, los nombres de quienes firmaron estos convenios, porque señalaron que fueron terceros los que firmaron estos convenios, y entonces lo que está pidiendo la defensa es que se precise quiénes son exactamente, cuáles fueron las irregularidades, cuáles fueron las situaciones, por qué se firmaron estos convenios. Se señalaba que había servicios que no fueron pedidos por la Secretaría, tanto Sedesol como Sedatu, y bueno, lo que quería también por parte de la defensa es que se precisara cuáles fueron estos servicios que no se pidieron y que no se realizaron, y en donde entonces hubo... la audiencia todavía no concluye. Todavía sigue, sí. Pero a ver, para resumir, está interesante el asunto. La acusan de haber sido autora directa de esta defraudación, de estos actos incluso de peculado. Ella dice, no fui yo estaba hasta arriba en la secretaría y fueron otros individuos quienes realizaron esos actos, lo cual ya la obliga a reconocer que esos actos ocurrieron. Ahora la discusión es cuánta responsabilidad tiene. Exactamente, porque lo que pues precisaban era que había notificaciones por parte de pues funcionarios de las secretarías correspondientes y también de la Auditoría Superior de la Federación. Recibió ella estas notificaciones de presuntas irregularidades, y ante ello pues no continuaron con la misma situación. Jorge Emilio Cebadúa, ¿cuál es su circunstancia? ¿Está en la audiencia también? Porque pues él sería el operador, quien era el oficial mayor en ambas secretarías. No está en estos momentos aquí, y de hecho la imputación solamente es para la ex jefa de gobierno capitalino. No la incluye, Cebadúa no está incluido entre los acusados. Hasta el momento los señalamientos por parte del Ministerio Público no han tomado en cuenta a Emilio Cebadúa ni a ningún otro pues funcionario. Lo que sí esperaríamos, por supuesto, que después de este receso que empieza nuevamente a las 5 de la tarde, bueno, pues se dieran a conocer los nombres de quienes firmaron estos convenios y quienes estarían, por supuesto, implicados en esta situación presuntamente irregular, Ricardo Rafael. Muy bien, pues Jorge, te agradezco mucho, y no deja de llamarme la atención el dato que nos diste hace un momento, que Rosario Robles llegó en una camioneta BMW. Y te confieso, todo el mundo tiene derecho a llegar en una camioneta así de cara, pero dadas las circunstancias y los tiempos que corren, hombre, se hubiera comprado un Tsuru, ¿no? Por lo menos no, es que hay algo en Rosario Robles que simplemente no toca con la realidad, no sé cómo decírtelo, pero quizás estoy yo exagerando en la historia. Llegas en carruaje con 18 caballos, hombre, no digas que eres una gente que vives modestamente, ¿verdad? Sí, no, ella llegó, te repito, con un vestido blanco de encaje, una bolsa de mimbre multicolor, muy bonita, por supuesto. De marca. Alpargatas blancas, y yo me imagino que sí, no me pude acercar mucho a su bolsa, no van a pensar que voy por otra cosa. Y también, pues, venía con unos aretes de tipo perla,
se veían muy bonitos en los oídos, en las orejas de Robles Berlanga, y bueno, pues también se veía muy bonita esta camioneta BMW color azul, en la cual... ¿Y en cuánto andará? Como en 800,000 pesos el vehículo, ¿no? Bueno, en fin, Jorge, nos vamos, ya no sigamos con el color de la nota, nos quedamos con el dato duro que nos ofreciste. Muchas gracias, vamos a corte, de vuelta tengo ya a María Marván justamente para retomar la conversación sobre la reducción de prerrogativas. Quiero su análisis, ella fue presidenta del Instituto Federal Electoral, nos puede decir pues qué significa que el presidente le pida al INE que ayude en una reducción política de las prerrogativas frente a partidos de oposición que no tienen ninguna gana de perderse esos dineros. Vamos a corte y regresamos. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de vuelta, cargadita la agenda del día de hoy. Y pues tema que se ha movido mucho esta semana, anunciamos un momento las prerrogativas de los partidos políticos. El presidente de la República dobla la apuesta, le pide al secretario de Hacienda que acuda ante la autoridad electoral y trate de convencer también a los dirigentes de los partidos para una reducción en sus prerrogativas. Reducción que la verdad no creo que nadie con dos dedos de frente pudiese objetar. Y sin embargo, los partidos tienen más de dos dedos de frente y una reducción de sus recursos para entregárselos a la tesorería de la Federación puede implicar un grave error político, sobre todo de cara a las elecciones que vienen en el 20 y sobre todo en el 21. Para tratar de descifrar esta batalla campal a propósito de los recursos de los partidos, le he pedido a María Marván, ella fue justamente cabeza, presidenta del Instituto Federal Electoral, entiende bien lo que es estar pues en el traje o en el vestido del consejero Lorenzo Córdoba y recibir pues del presidente este comentario, yo no diría encargo, pero sí esta petición de negociar con los dirigentes de los partidos una reducción política de las prerrogativas. María, ¿cómo estás?
Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Primero, permíteme felicitarte por tu programa y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Te voy a pedir que juguemos con un escenario hipotético. Eres tú la presidenta del IFE y recibes vía una declaración en los medios una petición del presidente para que intervengas en una negociación política para intentar bajar la prerrogativa de los partidos, que parece muy elevada, sin reforma constitucional. Y tienes dirigentes de los partidos que dicen, ni de casualidad, yo en esa trampa no caigo. ¿Qué harías? ¿Te encierras en tu oficina, la pones doble seguro o sales a hablar con todo el mundo? A ver, creo que hay alternativas en medio. Creo de verdad que no es papel de la autoridad convencer a los partidos de que se rebajen el presupuesto. Me parece que no es el papel de los consejeros y te voy a decir por qué. Porque si tuviera éxito con 3 partidos y con 3 no, va a acabar metido entre las patas de los caballos, ¿sí? Lo que es una trampa es el planteamiento mismo. Yo creo que si queremos discutir que se le deben bajar las prerrogativas a los partidos, primero la manera de hacerlo no es en una convocatoria, en una mañanera. La verdad es que creo que sí tenemos que ponernos los mexicanos a estudiar qué son las mañaneras, son sugerencias, de girar instrucciones a su gabinete, en fin. Creo yo que hemos decidido los mexicanos que los partidos políticos tengan financiamiento público como una garantía de pluralismo. Yo creo que ese principio sigue siendo válido. Y hay posibilidades de recortar, sí, claro que sí hay posibilidades de recortar. Sí, solo sí garantizamos el pluralismo. Y creo que esa parte es importante. No podemos recurrir a la buena voluntad de los partidos, y mucho menos obligar, sugerir o poner al presidente del INE a que haga una negociación política en donde va a perder. Pero a ver, déjame ir por partes para escuchar tus reflexiones en cada uno de los asuntos. A ver, vamos a dar por bueno que el modelo de financiamiento público es el que sigue comiendo el país. He tenido esta semana esa discusión, no la voy a tener hoy contigo. Vamos a dar por bueno. Ahora, pues una cosa es sacar la fórmula en función del número total de personas con más de 18 años o personas inscritas en el padrón. Y, por ejemplo, otra muy distinta es la fórmula Kumamoto, ¿no? Que simplemente sería acudir al número de personas que votaron en la elección anterior. Hombre, ¿por qué es muy distinto? Pues porque te lleva a 5,000 millones este año, que ni elecciones hay, a 2,500. Y yo te preguntaría, yo creo que con 2,500 millones salen bien los partidos, ¿no? No necesitan 5,000 millones para año no electoral, María. O sea, sí hay algo moralmente inadmisible en esa cantidad. Pero entonces ya entramos en otra discusión. Yo no digo que no se pueda disminuir, ¿eh? Pero 5,500, ¿te parece un número adecuado, suficiente? ¿Tienes criterio para poder decir, está bien, mejor la mitad? Digamos, primero para entrar a la cifra. Mira, a mí no me gusta la mitad de entrada. Y te voy a decir, porque además este año va a ser todavía más alto. Es 65% de la UMA, que finalmente está basada en el salario mínimo. Y este año el salario mínimo dio un brinco brutal. Entonces, el presupuesto de los partidos va a dar un brinco brutal. ¿Se podría disminuir? Yo creo que sí. A ver, esa sería la primera pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo en que se disminuyera? Es muy alto. Estoy de acuerdo en que se disminuya, que haya una disminución progresiva. Okay. Y creo que lo que hay que empezar a pensar, Ricardo, que normalmente nadie lo piensa, y ayer es un foro que estamos teniendo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Marco Antonio Baños nos hizo caer en cuenta. Tú sabes que prácticamente todos los partidos reciben más o menos alrededor del 50% de sus prerrogativas, porque el resto lo tienen empeñado en multas. Sí, es cierto. Pero a ver, déjame no desviarme ahorita. Lo que habría que pensar es otro esquema. Claro, ahora, entonces ¿sí? El tema son los cómos, ¿de acuerdo? El tema son los cómos.
¿Cómo? Ahora, ahí hay dos opciones. Periodo de Una tiempo. es, vas a reforma constitucional y con eso abres la puerta para que otros temas electorales de una vez se toquen, que mira que hay muchos que quieren abrir la puerta de la reforma constitucional, incluso para modificar la composición del INE, ¿eh? O, dado que no quieres abrir la puerta de la reforma constitucional para que no se te cuelen otros temas, avanzas en la negociación política y haces un acto, digamos, de restricción presupuestal por la vía del voluntarismo político. Y aquí es donde a mí no me parece tanta trampa el asunto de proponer que sea por esta otra vía, porque si abres la constitucional, quién sabe dónde acabemos, María. A ver, a mí me parece que sí hay riesgos en abrir una reforma electoral, aunque a pesar de que dijo el presidente que no era su prioridad y que no la va a ver, yo tengo mis serias dudas. Si tú me pidieras que apostara si se va a plantear seriamente una reforma electoral en el próximo periodo electoral, yo votaría porque sí va a haber. ¿Sí? No sé si me gusta y no sé en qué acabe y si hay riesgos. Dicho esto, si tú vas a un pacto político, nadie te puede obligar a cumplirlo. No, es cierto, Es decir, pero yo sí. puedo salir y decir, perfecto, quítenos la mitad. Y a la hora que me entregue el dinero, la autoridad te la tiene que entregar. No, pero a ver, María, estás pensando solo en términos legales. Si el partido que cumple, pues se lleva más aplausos y el partido que no cumpla se va a llevar un chiflido. Es decir, si hay una población que estamos viendo. Y que legislen y se reflejen en las próximas elecciones. O sea, desde tu Que punto de cada vista quien es reforma pague el legal, costo. punto. Desde mi punto de vista, ¿es reforma legal o entramos en riesgos muy grandes? Ahora, no puede ser por un pacto de todos bajémonos. Y te voy a decir por qué. Porque Morena ganó tanto que bajarse el 50% le da más presupuesto de lo que nunca había tenido en su vida. ¿Sí? Uh-huh. Sí, bueno, por eso, pues, a ver. Los partidos que perdieron bajar del 50%, pues hombre, los dejas a muchos en calidad de quién sabe si puedan sobrevivir. Porque hay toda una serie de cosas que tienes que reestructurar, empezando por las plantillas de empleados de los partidos. A ver, en efecto, Morena está por todas las razones en mejores condiciones para bajarse el presupuesto que los demás partidos. En eso es cierto. Y sobre todo porque pues tienen un líder político que está dispuesto a bajar los presupuestos y los otros dirigentes no están tan de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que tiene que ser por la vía de la ley, que tiene que ser una disminución paulatina y que tenemos que repensar algunas cosas. México ha sido sumamente generoso en cómo darles dinero a los partidos políticos. Yo creo que inclusive les damos dinero antes de que hayan ganado un solo voto. En Europa eso es impensable, ¿eh? No, bueno, en otros países te prestan y si no sacas los votos que prometiste, entonces te cobran. Tienes que dar fianza. Eso es una maravilla. Es decir, generas una serie de incentivos que no tenemos en México para que los partidos no se conviertan en negocio. Uh-huh. Ahora, tenemos otro problema que también hay que pensar soluciones integrales, Rafael. Muy bien, pues te agradezco mucho tu visión, creo que alimenta estas conversaciones y pues la verdad no me da entonces mucho optimismo pensar que hubiese un acto de consenso político en el país para reducir las prerrogativas. Creo que hay en efecto aristas que tú mencionabas, el enorme debilitamiento que podría incurrir los partidos de oposición si muerden este anzuelo. Con todo, creo que van a pagar un costo muy alto de no hacerlo. Así es que aquí ahora, sí es perder para también, ellos. Recordemos también que en México está topado el financiamiento privado. Es el único país que yo conozco. Por eso te decía yo hace un momento, el modelo es de financiamiento público. En esa discusión no nos metamos hoy. María, no sabes cuánto, te agradezco esta intervención y estaremos conversando mucho contigo, porque sí hace falta pues la experiencia, el conocimiento en la materia electoral que tú has tenido para descifrar estas coyunturas que parecían nuevas, pero tienen antecedentes interesantes a revisión. Te agradezco mucho. Acordémonos que Calderón regresó un chequezote en 97. Así es. Nada más lo regresó una vez, pero sí lo regresó. Nos vamos, María. Muchas gracias. Vamos a corte y regresamos. Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos.
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Pues tema interesante, la Comisión Nacional de Hidrocarburos decide regresarle a Pemex 64 de estas áreas que se tenían previstas para explotación por parte de privados. La idea es que Pemex recupere control sobre el territorio que se tenía pensado entregar a socios privados, es decir, que Pemex será por entero cargo de esta explotación. Explica la Comisión Nacional de Hidrocarburos que lo decide así porque pues no ha habido resultados por parte de estos privados. Tengo en la línea a Rosario González, nuestra reportera, justamente para hablar de esta decisión. Adelante, Rosario. Buenas tardes, Ricardo Rafael. Pues sí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos hoy sesionó de manera extraordinaria y bueno, en esta sesión decidió reotorgar a Pemex exploración y producción 64 áreas que se componen de asignaciones que vencen el próximo 27 de agosto y en las cuales la empresa productiva del Estado pues no pudo dar cumplimiento al mínimo del plan exploratorio que se le exigía. Las 64 áreas forman parte de las asignaciones que el Estado otorgó a Pemex durante la ronda cero y bueno, del total de estas áreas vigentes, que son 95, 6 no cuentan con un plan de exploración y 96 con un plan vigente, por lo que la Secretaría de Energía propuso hacer modificaciones a estas asignaciones y reagruparlas en 64 nuevas. De acuerdo a la ley, pues Pemex debía haber perforado por lo menos un pozo exploratorio de todas estas asignaciones para cumplir con el plan de exploración que exigía el contrato. Ya en el 2017, Petróleos Mexicanos solicitó una prórroga de 2 años, la cual vence este 27 de agosto, y luego de las condiciones financieras que enfrentó y con el desplome del precio internacional del crudo, pues no ha podido dar cumplimiento a este contrato. Esto generó un debate al seno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde el comisionado Sergio Pimentel votó en contra de esta reasignación a las áreas de Pemex, debido a que la medida, dijo, se contrapone a la Constitución y a la Ley de Hidrocarburos, ya que la empresa ha demostrado que no tiene capacidad financiera y de ejecución. En contraparte, pues otros comisionados que votaron por mayoría y le reasignaron a Pemex estas 64 áreas, señalaron pues que se tiene que fortalecer a la empresa petrolera del Estado, cuya mayor debilidad es su exploración, y es excepcional darle un empuje y ponerla en condiciones de competencia. Dijeron que Pemex tiene la capacidad técnica para sacar adelante esta reasignación, y es que la Secretaría de Energía, Ricardo, propuso al regulador retornar las nuevas asignaciones a Pemex, ya que no se tiene contemplado realizar una nueva ronda de licitaciones, y por ello pues se asegura que Petróleos Mexicanos posee un amplio conocimiento de las áreas propuestas. Esto es por eso que la comisión recomendó reotorgar estas asignaciones a la petrolera para garantizar la restitución de reservas e incrementar la producción de hidrocarburos en el país. Esto es lo que hoy pues se dio en esta sesión extraordinaria, Ricardo. Lo interesante, Rosario, que no estábamos en condiciones de saber ni tú ni yo, es qué hay en esas 64 áreas, ¿no? O sea, si realmente es una zona o son zonas donde será fácil extraer el petróleo, donde hay reservas probadas o probables. O sea, ¿por qué esas 64 que se salen del circuito privado, digamos, de exploración y desde luego de extracción? Bueno, ¿Rosario? Sí, te comento, estas asignaciones las tenía Pemex. De hecho, no se las quitaron a Pemex, más bien se cumplía su plazo el 27 de agosto. Sin embargo, al no dar cumplimiento mínimo al contrato, la Secretaría de Energía, como quien dice, le pide a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se reasigne, porque bueno, pues ya está en mejores condiciones de poder llevar a cabo. O sea, que se prolongue la asignación que ya tenía Pemex. Sí, de alguna manera sí, porque ahora está en mejores condiciones la petrolera de llevar a cabo pues este proceso de exploración. Eran 95 áreas, se van a reducir en 64, que son las que hoy decide reotorgar la Comisión Nacional a Pemex. Es decir, que lo que correspondiera quitárselas a Pemex y dárselas al sector privado, pero a partir de la petición de la CNR se alarga el plazo. Así es, y bueno,
Hubo quien señaló que, bueno, pues si estas áreas no habían dado en tantos años petróleo o hidrocarburo, pues se ponía contra la pared a la petrolera, pero bueno, la Secretaría de Energía confía en que Petróleos Mexicanos pueda llevar a cabo pues estos compromisos con estas áreas, Ricardo. Magnífico, Rosario, pues te agradezco muchísimo tu intervención en este espacio y aquí nos seguimos escuchando. Así es, hasta luego. Nos vamos de este tema para aproximarnos al análisis del día de hoy. Tengo en la línea a Alejandro Rosas, historiador, decía yo, quizá el mejor de mi generación. Estará con nosotros en cabina todas las semanas. Hoy lo tenemos vía telefónica. Alejandro, qué gusto saludarte. Querido Ricardo, muchas gracias por la invitación y claro que allí estaré para hablar de historia y de historia. Oye, pues yo quiero hoy aprovechar tu intervención a manera de prólogo de las que tendremos en otros días y otras semanas. La historia siempre ha sido utilizada de manera arbitraria como argumento político del presente. No hay rey, no hay príncipe, no hay mandatario, no hay político que no haya usado su propia interpretación de la historia para justificar y legitimar su propia actuación. Hay presidentes más historiadores que otros, eso es cierto, y hoy en México tenemos un presidente muy historiador, tiene una enorme cantidad de libros justamente basados en argumentos históricos y con frecuencia pues en sus conferencias, en sus discursos, se remite a esos libros y a esas referencias, lo cual pues trae a varios molestos porque ¿cómo se atreve a reinterpretar la historia? Pero yo te pregunto, ¿hay alguno que no lo haya hecho? Es decir, ¿hay algo de novedad en que un mandatario use la historia para justificarse? No, evidentemente siempre ha sido así como bien lo dices. Llega el Porfirio Díaz y el porfiriato crea su propia visión de la historia. Triunfa la revolución y a través del partido único, del partido oficial que fue el PNR, PRM, PRI, construye toda la historia la que conocimos nosotros de nuestra generación y para atrás, como la historia oficial. Lo que sí es muy curioso, fíjate, es que yo creo que en este siglo, en el 21, ni Fox, ni Calderón, y mucho menos Peña Nieto, que yo creo que ni siquiera sabía si historia se escribía con H, yo creo que ellos sí dejaron de lado a la historia. Es decir, Fox llega y pudo haberse montado totalmente en el asunto de Madero, por ser la transición y la alternancia democrática y el voto que contaba otra vez, y no, lo dejó pasar absolutamente, sí enterró a la Revolución Mexicana con respecto a, por ejemplo, el desfile del 20 de noviembre y demás. Calderón, muy lector de historia, pero también la desdeñó. Yo creo que se le fue tanto el asunto en cuanto a lo de la guerra contra el narcotráfico, que prácticamente dejó de lado, y pensemos un poco nada más, el Bicentenario, que era una gran oportunidad para retomar la historia, convocar a la unidad, es decir, no plantearlo como una fiesta, sino como un momento quizá de refundación del país, también la dejó pasar. Y Peña Nieto ni siquiera se acercó a lo que el viejo PRI, porque el viejo PRI sí sabía de cuándo sacar a Zapata, cuándo sacar a Juárez, cuándo utilizar a Cárdenas, no obstante que realmente los utilizaba nada más para el discurso político. Ahora, llega López Obrador y él sí viene, incluso desde antes de ser presidente, con la idea muy clara de estas figuras importantísimas de la 4T, como les dicen, que son, para empezar, Cárdenas, Juárez y Madero. Pero nos bombardea constantemente en las mañaneras con referencias a la generación de los liberales, a Zarco, a los Flores Magón, va con Zapata, regresa con Zapata, luego pone a Madero, luego habla de Cárdenas. O sea, sí es alguien que trae muy presente que cómo se debe usar la historia, ¿no? En términos políticos. Ahora, ayúdame a entender no al emisor del mensaje, sino a la audiencia. Nuestro país tiene habitantes a quienes les apasiona la historia. Déjame probártelo con tus propios libros y los de algunos colegas tuyos. Tú sacas una biografía de algún personaje mexicano y se vende de maravilla. Ha habido fortunas importantísimas de varios escritores, colegas tuyos, gracias justamente a que visitan la historia. El libro que más se vende es el de historia. Es decir, sí tenemos una pasión por la historia y ahora pues hay un presidente que nos da gusto. Yo te pregunto si ese público que recibe la historia con beneplácito es un público exigente, es un público riguroso en las referencias, es un público que busca la verdad y no solamente la anécdota. No, yo creo que es un público que está redescubriendo la historia y en ese redescubrir muchas veces se va por los caminos fáciles que muchas veces también como autores los ponemos, ¿no?
Es decir, mucha gente confunde la novela histórica con el ensayo histórico o con la historiografía. Entonces, a mí me ha tocado oír gente que después de leer una novela histórica dice, pues sí, Hidalgo se acostaba con una mujer diario, ¿no? O por ejemplo, cuando mi querido Pedro Ángel Palou sacó su novela de Zapata, por ahí él sugiere que Zapata era gay, lo cual no tendría nada que ver en términos de el personaje histórico, pero no hay manera de comprobarlo, y sin embargo cuajó en la idea, en el imaginario social, que Zapata era gay, y ahora resulta que en los foros, por ejemplo, del zapatismo, donde se analizan a la luz de la historia y de la investigación histórica Zapata y su obra, no hay gente que no te pregunte si era gay o no, o sea, ese tipo de detallitos te das cuenta que sí estamos consumiendo mucha historia, pero sí nos falta también, como en muchas otras áreas como sociedad, ser críticos de lo que estamos leyendo y de lo que estamos consumiendo. Ahora, déjame hacer la crítica ahora sí a tu gremio. Sí. Es decir, pues ustedes, los que estudiaron historia, los que han escrito libros de historia, los que se han dedicado a esto, son los curadores de la información. Y yo los veo inermes. Es decir, no los veo discutiendo con el presidente sus referencias, no los veo discutiendo con estos novelistas, no los veo tratando de probar con referencias y con documentos. Es decir, hay algo en el gremio de los historiadores como que se nos fueron de vacaciones, y no te sumo a esa lista, por eso estás invitado el día de hoy, pero sí los veo en huelga. Fíjate que suceden dos cosas, como sucedió con la historia oficial dura del priismo. Existe una academia buenísima en México del quehacer histórico, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Colegio de México, Colegio de Michoacán, el de Jalisco, es decir, sí tenemos instituciones muy sólidas, pero nuevamente la mayor parte de los grandes historiadores que tenemos actuales, las nuevas generaciones, nuevamente se están quedando en la discusión ahí, dentro de sus aulas, dentro de sus seminarios, dentro de sus conferencias. No han logrado tampoco, salvo algunas excepciones que sí son importantes, no han logrado bajar a la divulgación, que creo que es el paso necesario en donde yo me encuentro, por ejemplo. O sea, a mí me gusta la divulgación porque nos convertimos en una especie de mediums entre esa investigación que hace la academia y el público que está ávido de conocer la historia. Y efectivamente, yo creo que necesitamos divulgación ahorita para echar abajo muchas de las cosas que está diciendo López Obrador, porque hay muchas que no se sostienen, pero evidentemente cuando tú tienes un mensaje en la mañanera donde puedes hablar 30 segundos de que Zarco era maravilloso y que la generación de los liberales todos tomaron partido en cuanto al periodismo, o más bien los periodistas tomaron partido por la transformación, nadie le responde inmediatamente y es muy difícil hacerlo. Y yo creo que la divulgación, y ya verás en nuestro espacio ahora que, gracias por la invitación nuevamente para estar contigo, iremos abordando ese tipo de cosas, porque la idea es exactamente responder ante ese tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de declaraciones, utilizar la historia como elemento para tratar de explicar el presente, darle un sentido de contemporaneidad a la historia, porque si no, entonces sí se queda en la cosecha del maíz, en Ciudad de Valles, 1828, 1829, y realmente no nos sirve ahorita mucho para analizar. Ahora, para el público, una cosa es la historia que se utiliza en la política y otra es la historia. El Juárez, el Cárdenas y el Madero que utiliza López Obrador son los tres personajes utilizados desde la perspectiva de la retórica política, de la necesidad de legitimación y demás, pero de ahí a cómo son estos personajes o cómo fueron en términos netamente históricos e historiográficos, hay mucha diferencia. Son dos personajes distintos, el Madero político o utilizado en el discurso político que el Madero historiográfico. Tenemos, yo decía al principio, en tu voz, una de las voces más autorizadas de mi generación, y yo diría que hay otro historiador, más joven que nosotros un poco, que ha dado buenas batallas, y me refiero a Pedro Salmerón, al que le tengo mucho respeto. Ahora tiene un encargo, como funcionario, dirige aquello que era el Instituto de la Revolución Mexicana, luego fue el de las revoluciones, ahora es de la historia, y trae una discusión muy seria, y bueno, ya advirtió recientemente que hay un capítulo que no le interesa revisar, que es el de la transición democrática. Luego se sienten ofendidos porque pues de pronto ese capítulo que iría de 88 hasta 2019, pues es un capítulo que tiene su relevancia. ¿Tú cuál es tu reflexión frente a estas instituciones
que de pronto toman decisiones, déjame plantearlo así, editoriales o de investigación, sin un mayor consenso o incluso contraponiéndose con alguna de las salas de la investigación histórica o historiográfica. Mira, como tú lo mencionabas al principio del comentario, yo creo que todo régimen va a llegar con una necesidad de hacer su historia o de hacer su narrativa histórica, no tanto de hacer su historia. Y desde luego, por ejemplo, vemos el nuevo régimen muy cercano a rescatar la historia social, la historia de los movimientos sociales, la historia popular, porque llevábamos mucho tiempo quizá en el caudillismo, en los personajes como individuos y demás. Ahora, yo creo que ya no tenemos que asustarnos, es decir, el hecho de que haya un Instituto Nacional de las Revoluciones de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y que ahí originalmente era Reforma, Independencia y Revolución, luego con Fox le sumaron la transición del 2000 y toda la transición democrática desde el 88, y ahora al parecer a eso le suman lo que es toda esta parte de la 4T. Yo creo que no debemos asustarnos porque existan, porque si fuera otro régimen existiría y tendría otra narrativa. Yo creo que la gran ventaja que tenemos ahora, que es lo que no teníamos nosotros en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, es que no había manera de confrontar la historia que nos estaba recetando el régimen político o el sistema político priista con nada. No había manera. Hoy tú, si por ejemplo de pronto sale la biografía autorizada del gobierno de López Obrador sobre Cárdenas, pues entonces tú puedes ir a consultar a la historiografía, a los investigadores de la UNAM, a los del Colegio de México, a Ricardo Pérez Monfort con su mega biografía que está sacando ahorita en Random House, me parece que es Grijalvo, sobre Cárdenas. Es decir, creo que no hay que asustarnos en el sentido de que es que viene otra vez la historia oficial y entonces nos van a adoctrinar. Ya pasó eso. O sea, yo creo que ahora una historia oficial, todos los regímenes tienen su propia historia oficial, pero ahora la gran ventaja que tenemos es que hay muchas maneras de confrontarla a través de crónica, a través de ensayo, a través de biografía, que no necesariamente son del gobierno, sino que están en las instituciones y que además ya las puedes conseguir hasta casi en el Oxxo o en las farmacias del doctor Simi. Ya puedes ir a Samos a buscar la biografía, te digo, de Cárdenas, de Ricardo Pérez Monfort, que es de lo más reciente, sin ningún problema en Samos, y la vas a encontrar. Entonces, yo no me asustaría tanto, ni tampoco diría, no, es que vienen con una idea de adoctrinarnos. Yo creo que hubo un adoctrinamiento muy severo, sí, desde el 59 con los libros de texto, sobre todo el de historia, hasta más o menos 1994, y que es donde estamos parados muchos de los mexicanos actualmente, porque ahí fue donde nos digamos que nos pusieron en el chip los grandes mitos, ¿no? Esos mitos que se discuten cada vez que viene, o los niños héroes en septiembre, o que si Hidalgo era de un modo o de otro, o que si quién es el padre de la patria, o que si Cortés y demás. La gran diferencia ahora, insisto, es que sí tenemos manera de contrastar. Y eso es fundamental. No sabes cuánto te agradezco, insisto, para quien no escuchó la presentación que hice, vas a estar todos los jueves por la tarde, estarás acá en cabina, y esta intervención de hoy es una suerte de prólogo, es una probadita de lo que vamos a estar ofreciendo, una visión crítica de la historia, los historiadores y sobre todo de quienes usan la historia para hacer política. Creo contigo que estamos en un país irremediablemente, irreversiblemente diverso, plural, y que en ese sentido, pues bienvenidas todas las voces, incluida la del gobierno. No, claro, y además sabes que es maravilloso que nos devolvieron importancia el nuevo régimen que usa tanto la historia y los ejemplos y los personajes. Estás diciendo que te dieron chamba. Sí, ya no el régimen, pero sí la posibilidad de discutir la historia. Qué Eso bueno. Creo que es una gran ganancia que no teníamos en los últimos sexenios. Pues te felicito sobre todo por las colegiaturas que tienes que pagar, querido Alejandro. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Nos vemos próximo jueves aquí en cabina. Nos quedamos para traer una nota de último momento. El diputado Mario Delgado hace un anuncio ya sobre algunos de los elementos que traerá el próximo paquete económico, el paquete económico del 2020. La idea es que el año que entra podamos crecer al 2% y hay otros elementos interesantes, quizá nada nuevo,
no hay nuevos impuestos, los equilibrios macroeconómicos se mantienen, pero sobre todo hay pues una señal a los inversionistas para que confíen en lo que este gobierno y la Secretaría de Hacienda están haciendo. Le voy a pedir que Antonio Guzmán, nuestro reportero, nuestro corresponsal, nos dé la nota, nos comente y nos diga qué está diciendo Mario Delgado. Claro que sí, Rafael, muy buenas tardes. Ricardo, Rafael, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, Mario Delgado, el jefe de la mayoría de Morena aquí en la Cámara Baja, dijo que el paquete económico 2020 y particularmente el presupuesto de egresos estarán llenos de señales de aliento y de optimismo. El objetivo, tú ya lo mencionabas, crecer a más del 2% el año que entra, en el 2020. Algunas de esas señales son el mejor poder adquisitivo de la gente tras el aumento al salario mínimo, un tipo de cambio estable a pesar de la confrontación comercial entre China y Estados Unidos, y el dinamismo del consumo interno y la producción agropecuaria. También, dijo, en el 2020 aumentará la plataforma de producción de Pemex, seguirá la austeridad en el gasto público, se asignará a infraestructura este gasto público en obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y se dará al gobierno herramientas para terminar con la evasión fiscal y castigar la defraudación que se da vía facturas falsas. Aquí la voz del jefe de la mayoría de Morena, Mario Delgado. De tal manera que el presupuesto 2020 sea un mensaje positivo para los inversionistas, para toda la economía en su conjunto, que ayude a fortalecer la confianza y tengamos un crecimiento por encima del 2% el año que entra. Mario Delgado notó que la ley de austeridad se avalará en la primera semana de septiembre para que su práctica no sea moda seccional. Dijo que va en serio la prohibición de las condonaciones fiscales con la reforma al 28 constitucional y que no habrá aumento de impuestos. Y por ley, el paquete económico 2020 deberá llegar a esta Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es la información que tengo. Antonio Guzmán, muchísimas gracias. Pues empieza ya a asomar la agenda económica, no del año que entra, sino la que se va a discutir en la última parte del año. Cuando llega la discusión sobre el paquete económico, normalmente es que ya se acerca Día de Muertos y Navidad, es decir, el año empieza a terminar. No saben cuánto me preocupa que la vida corra tan rápido. Ya vamos hacia el siguiente año de gobierno, el segundo año del presidente López Obrador. Qué impresionante. Vamos a corte y regresamos. Tenemos las tendencias, mensajes del público y nuestra despedida. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos.
en Radio Centro 97.7. Regresamos. Último segmento de esta emisión. Comienzo narrando las tendencias en las redes sociales. Dani Trejo, actor, rescató un bebé tras un accidente de tráfico en Los Ángeles. El menor había quedado atrapado en un coche que luego se volcó. Pero en una reacción bastante rápida, este actor de origen latino corrió para sacarlo del auto y ponerlo en un lugar seguro. Esa es la tendencia número 1. Cher, cantante favorita, escribió un tuit en español para decirle a los latinos del Paso que murieron en el tiroteo sus condolencias. Mis queridos latinos del Paso, Texas, lo siento mucho por sus pérdidas. Cuando escuché la noticia mi corazón se partió. Les quiero dar a saber que mis pensamientos están con ustedes, mis condolencias a todos y que Dios los bendiga. Creímos en el amor después del amor, cantamos con ella después de esta tragedia. Abbey Road, 50 años de la foto aquella famosa, se tomó en 1969 del cuarteto de Liverpool de los Beatles cruzando esa avenida. Siguiente tendencia, ya la tratamos aquí, 19 cuerpos encontrados en distintos puntos de Uruapan, Michoacán, heridos por arma de fuego, algunos de ellos descuartizados. También noticia triste, las racias, las persecuciones, no podemos llamarlo de otra manera, en Mississippi. Hoy el canciller Marcelo Ebrard informó que 107 mexicanos fueron detenidos durante las redadas realizadas en Mississippi este miércoles. Además, declaró que trabajará en conjunto con los consulados para velar por los derechos de los connacionales. Y finalmente, si usted tiene gatos, festéjelos, cómpreles hoy su chambrita, póngales un nuevo collar. Hoy es Día Nacional del Gato. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta emisión, gracias a quienes lo hacen a través de las redes sociales, también a través de YouTube. Tenemos más de 3,000 conectados en esta emisión el día de hoy. Saludo a Olga Martorell. Le agradezco mucho el comentario. Me encantas, dice, eres un buenísimo postre para después de la comida. La felicito, yo apenas voy a comer, Olga. Le mando un saludo muy afectuoso. Francisco Javier Gómez dice, Rafael, ya que algunos partidos políticos no están de acuerdo que se rebajen las prerrogativas al 50%, entonces que se hagan urnas y que la gente vote y nosotros decidamos cuánto dinero se les debe dar. Si nos preguntan, vamos a decir que nada. Críticas a algunos de los invitados. Hay una crítica a la invitada de hoy, a Patricia Mercado. Dice ella estuvo trabajando mucho tiempo y cobrando en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, nunca ejerció ninguna función. Le digo por experiencia propia, yo soy del movimiento urbano, el puesto le quedó grande. Otros la defienden, dicen no, Patricia Mercado no se reacomoda en ninguna circunstancia. Otros nos dicen que debería yo invitar a políticos que tengan mejor reputación. Yo quiero decirle una cosa, tengo el compromiso periodístico conmigo, con la estación, con esta emisión, con usted, de traer a todas las voces, independientemente cuán queridos o no sean, o cuán respetados o no sean por mí. El caso de Patricia Mercado merece mi respeto. Dicho esto, estoy abierto a escuchar sus opiniones. ¿A qué dirigentes políticos vale la pena traer a esta conversación? Plurales, de distintas áreas, con distintas ideologías. Creo que nos conviene oír todas las voces, incluso a esas, o sobre todo a esas con las que no estamos de acuerdo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta emisión. Me despido. Le agradezco desde luego a quienes han estado opinando en las redes sociales, a quienes nos llaman, a quienes se comunican. Este es un espacio, decíamos, a ras del suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo tendré el micrófono, pero usted también. Y lo que nos toca es que su voz se escuche aquí, sus preocupaciones, sus intereses. Y la mejor manera de que yo pueda hacer mi trabajo es que usted se exprese. ¿A quién invitamos? ¿Qué temas quiere discutir? Ahí están las redes sociales. Por favor, comuníquese con nosotros, que vamos a ir llevando el ritmo de este programa en función de sus intereses. Nos vemos mañana, nos vemos mañana en YouTube, nos escuchamos mañana en 97.7, 3 de la tarde. Esto es Grupo Radio Centro. Soy Ricardo Rafael. Provecho. Ricardo Rafael.